nace la Unión Patriótica como un producto de intento de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC en el marco de los acuerdos de la Uribe. El partido funcionaría como una herramienta para la participación democrática de este grupo armado, pero el objetivo no se cumplió porque más que recoger a desmovilizados o combatientes de las FARC, se transformó en el espacio de participación política del sector proletario y olvidado de la sociedad. Este se convirtió en la herramienta política de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y agrarios, con una propuesta política alternativa fundamentada en las necesidades y la participación del pueblo colombiano, yendo en contra de la forma tradicional de la política en el país, obteniendo una expansión y acogida inmensa a nivel nacional como el Partido de la Esperanza. Bueno, la Unión Patriótica Fusagasugá llegó, o por lo menos a los barrios de Provivienda, llegó a través de la Central Nacional Provivienda, que fue una de las primeras organizaciones que se sumó al proyecto político de la Unión Patriótica. Los barrios de Provivienda, que eran unos barrios de autoconstrucción, construidos en su mayoría de personas que eran víctimas de desplazamiento forzado de otros lugares, venían de Villarrica, de Dolores, de Biotá, de todo donde estaban los puntos más álgidos de la guerra en ese momento. La mayoría de las personas que venían desplazadas, siempre la cabeza de familia era una mujer, porque cuando no habían matado el esposo, entonces se había quedado cuidando la finca o en retaguardia y ellas llegaban solas con sus hijos a construir su rancho, a mirar a trabajar. Se les daba una educación política y una formación de liderazgo. Las mujeres de la Unión Patriótica aprendimos a hacer de todo, aprendimos a construir una casa, aprendimos a hacer una infraestructura de servicios públicos, acueducto, alcantarillado. Fuimos las que la mayoría de las veces fuimos a tocar las puertas a Serfusa para que nos pusieran el agua, las que estábamos con los compañeros líderes haciendo todas las comisiones para que nos pusieran la luz, que nos las prestaran porque no habían servicios, para que nos abrieran carreteras, para que pusieran la primera buseta que hubo en Fusagasugá Urbana, que fue el centro al barrio obrero. El trabajo social de la UP en Fusagasugá otorgó fuerza electoral al partido, llegando a obtener una curul en el Consejo en sus primeras elecciones. Además, como cabecera municipal de la provincia del Sumapaz, impactó a los municipios aledaños, donde se eligieron 26 concejales, 3 alcaldes, 5 personeros, un diputado y alrededor de unos 40 o 50 cargos en diferentes instancias de la administración municipal. Debido a la fuerza de la UP en la contienda electoral, se empieza a percibir como una amenaza para la hegemonía política tradicional en el país, lo que termina por desencadenar la estigmatización, la cual implica una percepción o visión negativa sobre un grupo de personas con el objetivo de justificar acciones violentas o su erradicación. En el caso de la Unión Patriótica, debido al contexto de su creación y apoyado en la doctrina del enemigo interno, se difundió la percepción de ser el brazo político de la guerrilla y por lo tanto estar ligados al terrorismo. Una visión que llevó no solo al repudio del partido, sino también a acciones violentas y atroces como la masacre de los Palacios en Fusagasugá, donde fueron asesinadas 7 personas, 5 integrantes de la familia y 2 más que fueron llevados al lugar por el ejército. Ella decía que llegaron y pues simplemente golpearon. Aquí la maicera que le digo estaba en plena producción. Pues entonces, o sea, uno piensa pues entraron a coger o a llevarse las cosas. Entonces pues lógicamente que ellos se levantaron a mirar a ver qué era el ruido que pasaba y pues no, ya los cogieron, o sea, ahí los sacaron. La señora Belarmina, a ella en ningún momento la dejaron salir de su habitación, ¿sí me entiende? Y entonces la habitación de ellos era como interna, digámoslo así. Y pues entonces pues a ella no la dejaron salir en ningún momento de la alcoba, pero ella vio, o sea, cuando sacaron al esposo, o sea, uno lo sacó para que mirara lo que le estaban haciendo al hijo y los otros se quedaron ahí como con ella ahí. Entonces pues ya comenzaron a decirles cosas, groserías y todas esas vainas
y ellas las dos se abrazaron. Ella contaba que ellas las dos se abrazaron. Ya cuando la niña pues se le fue escurriendo y se cayó al piso, y pues ella quedó ahí quieta, o sea, pues diciéndoles que por favor que no le hicieran daño, que no, pues, o sea, que por qué les iban a hacer daño, que ellos no debían nada, que no hay que ir. El tipo que le estaba disparando a ella dice que el tipo salió de para atrás, caminando de para atrás, disparándole, o sea, apuntándole, no disparándole, apuntándole, pero que salió de para atrás, apenas la miraba ahí, y en determinado sitio llegó y ¡pum!, pegó la carrera y salió, se subió al camión. Y ya el carro bajó por acá, era un camión, iban varias personas pues atrás, y efectivamente llevaban prendas militares. Las placas del carro también eran, o sea, pues yo las alcancé a tomar. El caso es que yo entré y le dije a mi compañero, mire que ese carro llevaba tales placas. Dijo, no, eso es del ejército, esos son placas oficiales, eso es del ejército, dijo él. Me di cuenta que por la parte de atrás salía la viejita, la señora Belarmina. Ella salió como del lavadero, dio la vuelta por la parte de atrás y simplemente la vi que llevaba al bebecito aquí cargado, alzado. Bebé en ese tiempo tenía 8 meses y la niña tendría como algunos 4 o 5 añitos, tenía Marcela. Yo me fui al encuentro de ella, así, cuando ya yo iba aquí llegando a la esquina, ya ella me gritó, auxilio, auxilio, ayúdenme, que me los mataron a todos. Y salí, ahí sí, como dice el dicho, salí como loca a buscar auxilio. Yo salí a buscar un teléfono, y los policías, la persona que me contestó, le dije, ay, hágame un favor, ayúdenos, auxilio, que aquí en Comuneros mataron unas personas, toda una familia. Dijo, sí, ya bajaron por acá, y ya bajó el comandante por acá y nos avisó que habían matado unos guerrilleros. Y, pero ¿cómo así? ¿Cuáles guerrilleros? Dijo, esa fue la noticia que ellos trajeron, que habían matado 7 guerrilleros. La masacre de los Palacios funcionó como una herramienta para infundir miedo en la población fusagasugueña. Pero esto también influyó en la intensificación de la estigmatización, esparciendo la visión de que la UP era la rama política de las FARC, afectando no solo a los militantes de la UP, sino que también a los habitantes de los barrios fundados con Provivienda, acciones que provocaron el desplazamiento de algunos de ellos fuera de los barrios o incluso del municipio. En las escuelas primarias no recibían nuestros hijos. Nos tocó hacer por eso la escuela de acá al frente, la escuela del barrio Comuneros, nos tocó hacerla para poder educar a nuestros hijos en la primaria. Cuando una sociedad estigmatiza a un grupo vulnerable, un grupo determinado de personas, lo victimiza y lo revictimiza. Porque está bien, los paramilitares venían a matarnos físicamente, pero es que la estigmatización le acaba a uno la honra, la decencia, todo lo que uno tiene como ser humano, se lo termina la estigmatización. Es como una muerte moral que le están dando a uno. La persecución acá fue terrible. Yo me acuerdo que los concejales tenían que salir, habían 4 concejales de la Unión Patriótica. Tenían que salir custodiados, guardiados, tenían arma de dotación porque era terrible. Nosotros después de la noche ya no salíamos a la calle, nos daba miedo. Veíamos pasar muchas veces personas que no eran gratas, no eran conocidas. De todas maneras había mucha infiltración, llegaban a tomarnos fotos a los barrios. Llegaban los convoys militares por las noches. Sentíamos como presencia de fuerza pública, nos allanaban y se encontraban el periódico Voz
entonces los llevaban presos como le dijera yo, retenían el periódico Voz como si fuera algo ilícito. Varios tuvimos atentados. Estaba el atentado mío, el atentado de un compañero que se llama Germán Silva. Vienen varios atentados, mucha persecución. Perseguidos en esa época había una cosa que se llamaba, una cuestión de inteligencia de la policía, que lo que hacía era, le hacían a unos seguimientos todos los días. A mí me tenían un señor ahí abajo de mi casa vigilándome casi a diario. Yo era en esa época dirigente estudiantil, yo no tenía gran implicación, digamos, ¿no? Pero fíjese que uno vivía muy asediado por el Estado, ¿no? Era el Estado mismo asediando un movimiento político, persiguiendo. Pues realmente la vida se le volvió a uno muy complicada para poderla vivir. Era una época en que aún uno estaba joven, digamos, y esa juventud se le fue a uno viviendo escondido, corriendo de un lado para otro. Nosotros con un grupo de compañeros del partido de la UP tuvimos que salir corriendo de Fusagasugá una noche porque nos llegó la información de que venía un agente, unos sicarios desde Medellín a asesinarnos. Y traían un listado de gente, entre los cuales pues obviamente estaban los dirigentes del partido de la UP acá. Y obviamente la forma de llegar al Sumapaz siempre era a través de Fusagasugá, Pasca, etcétera, subir al páramo. Entonces siempre decían que por acá pasaban y que con quién se entrevistaban, pues que con la gente de la izquierda. Entonces buscaban siempre estigmatizar la vida y el trabajo de los dirigentes a través de ese argumento, ¿no? Decían que era el brazo político de la guerrilla. A uno lo perseguían, le allanaban la casa, lo encalabozaban cuando se les daba la gana, sin ningún argumento diferente a que sospechaban de que uno estaba haciendo algo ilegal. Empezaron a llamarnos de las cuarteles de policía para que dijéramos los nombres de los directivos de los barrios para protegernos. Nosotros sabíamos que esto no era para protegernos, sino para otra cosa, y por eso nosotros en eso no caímos mucho en la trampa. En Fusagasugá hay que decir que, digamos, la violencia contra la Unión Patriótica no fue tan fuerte por una razón elemental, porque nosotros teníamos una gran formación ideológica y teórica, conocíamos algo de historia y nos organizamos mucho para defendernos, y por eso aquí en Fusagasugá realmente la matanza de dirigentes de la Unión Patriótica no fue tan fuerte como lo fue en Villavicencio, como lo fue en Barranca Bermeja, como lo fue en Medellín y en otros lugares del país. Aquí en Fusagasugá, la verdad, nosotros estamos bien organizados y eso ayudó a protegernos. Los medios de comunicación también todos los días botaban odio y veneno contra la Unión Patriótica y contra todos sus dirigentes, y en fin, ideológico, político y militar, incluso económico, porque nosotros estamos planteando la construcción de una cantidad de organizaciones sociales que pudieran reivindicar a los sectores populares, y ese proceso de organización se truncó producto de la violencia, porque la gente, sea como sea, la gente se intimidó. Asesinatos, asesinan a Antonio Mora Palacios, Antonio Mora Gutiérrez, perdón, asesinan a nuestra familia, me asesinan mi esposo, mi yerno, mi hija, me quedo criando mis 2 nietos, asesinan a mucha gente también que pertenecía a la Unión Patriótica, pero que era del movimiento sindical, asesinan a Doris Núñez, a Darío Hoyos, y lo último que hicieron fue asesinar la familia mía. Eso fue el 10 de mayo del 2005. Ella la habían venido a buscar acá a Fusa. Cuando ella supo, se fue para Bogotá. Pero sí sé que llegaron unos tipos y mi mamá y el esposo estaban vendiendo unos televisores y unos DVDs y unas cosas que tenían en la casa. Ellos entraron y estaba mi abuelito, el esposo de mi mamá y pues mi mamá. A ellos los amarraron con los cables del teléfono, los golpearon, los torturaron y los mataron. Sé que
Al esposo de mi mamá, a él lo mataron en el sofá, le pegaron un tiro acá y eso pues de una vez lo mató. Después mi abuelito y mi mamá quedaron en el cuarto, pero a mi mamá la golpearon mucho antes. No sé cómo habrá sido, pero o sea, mi mamá quedó como llorando en la cama y mi abuelito a un lado y a él le pegaron un tiro acá, en esta parte de la nariz. Y a mi mamá le enterraron unas tijeras acá y le pegaron un tiro acá atrás. Y ellos pues ya quedaron ahí. Los manes se llevaron varias cosas del apartamento. Incluso se llevaron una perra labrador que ellos tenían allá. Y se fueron. Que a uno le queda un sinsabor y uno cuando festeja o celebra muchas cosas uno siente un vacío. Y siempre es así. Siempre es igual. Es algo que es muy difícil de... Es que no, ni siquiera de olvidar. Eso no se puede olvidar. Eso es algo que lo marca a uno y que va a durar toda la vida. Uno aprende a vivir con eso. Uno aprende a sobrellevar las cosas con eso. A equilibrar, sí, un poco ese dolor con las cosas buenas de la vida. Pero que se le olvide a uno, que deje de afectarlo, eso nunca pasa. Cuando uno es víctima de un hecho violento, puede ser de la pérdida de un familiar, de la desaparición, del exilio, uno no solamente sufre el dolor que eso por sí solo significa, sino uno también viene la estigmatización que es tan terrible y es el hecho de que piensen que tu mamá o tu abuelito o tu padrastro murieron porque eran guerrilleros o porque eran personas malas o porque eso es doloroso, intensifica la experiencia terrible que es muchísimo, muchísimo. Entonces es importante porque si yo me quiero sentir reparada, si quiero sentir que hay un poco de calma en mi corazón, pues es necesario que sea desde entender que las víctimas de la Unión Patriótica fueron personas valientes que lucharon no solamente por ellas, sino por la colectividad y que resistieron a pesar de que sabían que las estaban matando, que sabían que las estaban desapareciendo. Cuando mi mamá tenía 25 años cuando murió, eso no es natural, no es normal. Un día recibir una llamada y que sea que asesinaron a tu mamá, a tu padrastro y a tu abuelito, eso no es algo que haga parte del curso normal de la vida. Y solamente el hecho de perderlos es difícil de entender cuando uno es un niño y uno empieza a hacerse muchas preguntas, bueno, ¿y por qué? Y uno de niño pregunta ¿y por qué para todo? Y no es la excepción, ¿y por qué pasó eso? ¿Sí? Y tener que entender que es porque este país así ha funcionado durante muchos años, es todo un proceso. Quizá yo a los 7 años no lo entendía, quizá a los 8 tampoco, a los 9 tal vez sí, tal vez a los 10 empecé a entenderlo un poquito más, tal vez a los 11 empecé a tener conciencia de lo que significaba, pero es eso, es el proceso larguísimo que es asimilar lo que pasó y en adelante vivir con eso y construir la vida por encima de eso. El símbolo de resistencia pues que más nosotros queremos en Fusagasugá es el obelisco. Cuando cumplió Jaime Pardo Leal los 25 años de fallecido, nosotros inauguramos el obelisco en el barrio Jaime Pardo Leal. Es un obelisco que tiene una bandera en un asta de 18 metros y mis compañeros pusieron la bandera de Colombia inicialmente. Cuando la bandera se acabó, yo fui un día, un 11 de octubre, que es el día de la conmemoración del asesinato de Jaime Pardo Leal, al año siguiente,
y coloqué la bandera de la Unión Patriótica y todos me dijeron, ¡ah! Eso se la van a bajar, le dura 2 días ahí. Cada año la bajamos porque se acaba y volvemos a colocar bandera nueva de la Unión Patriótica. Y ese es una bandera que se ve de todos los puntos cardinales de Fusagasugá. Es muy importante para nosotros y muy simbólico. ¿Por qué? Porque quiere decir, aquí están. Aquí estamos a pesar de que nos estigmatizaron, a pesar de que nos asesinaron. Es el único genocidio por razones políticas en el mundo. Sin embargo, seguimos con el mismo ideario político de la Unión Patriótica. Y seguimos apostándole a la paz y seguimos pensando en un país mejor. Entonces, por eso es tan importante ese obelisco, porque quiere decir, seguimos vivos y seguimos en resistencia. Cuando uno tiene convicción de que tiene razón, de que la verdad está del lado de uno, no tiene por qué claudicar, no tiene por qué de pronto sucumbir a otros pensamientos o dejar sus principios de lado, y todo por lo que ha luchado toda la vida, todo por lo que lucharon sus seres queridos y perdieron la vida, y decir uno no, yo abandono, yo dejo, es como darle la razón a los asesinos y es como darle la razón a la gente de decir, sí, ustedes tenían todas las razones en estigmatizarlo porque esos somos nosotros. Y no, eso quiere decir, ustedes no tienen la razón y la verdad siempre triunfa. No quiero por nada del mundo que las nuevas generaciones van a tener que sufrir todo lo que yo sufrí, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ni con la Unión Patriótica ni con otros movimientos, y decir, hombre, no hay nada más lindo que respetar y preservar los derechos humanos de todos, todas y todes para poder alcanzar el país que nosotros merecemos. La resiliencia es recibir el dolor y transformarlo en bienestar, en alegría. Finalmente, como dijo Jaime Pardo Leal, que no se nos olvide, ¿de qué vale la vida si cuando se tiene parece muerta? La vida es para vivirla, para sentirla, para vibrar.